Miguel, un joven de la ciudad, bajó del autobús con una sonrisa de oreja a oreja. Por fin, vacaciones. Había soñado con este viaje durante meses. Dejó atrás el ruido de los coches, el estrés del trabajo y el cielo gris de la urbe. Ahora, frente a él, se extendía una playa de arena blanca, bañada por un sol radiante y acariciada por un mar azul turquesa. Respiró hondo, llenando sus pulmones del aire salado. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla era música para sus oídos. A lo lejos, palmeras se balanceaban al ritmo de la brisa, invitándolo a relajarse y disfrutar. Se imaginaba tumbado en la arena, bebiendo un refresco y leyendo un buen libro. Con paso ligero, se dirigió hacia la playa, ansioso por sentir la arena cálida entre sus dedos. Deseaba nadar en esas aguas cristalinas y explorar los misterios que se escondían bajo la superficie. Este era el paraíso, y Miguel estaba listo para vivir una aventura inolvidable. No tenía idea de las extrañas y peligrosas experiencias que le aguardaban. Mientras caminaba por la playa, Miguel vio unas pequeñas estacas de madera rodeadas de cinta amarilla. No les prestó mucha atención al principio, pensando que quizás delimitaban una zona de juegos o algo similar. Sin embargo, a medida que se acercaba, pudo distinguir unos letreros pequeños que decían, «Cuidado. Nido de tortugas. Por favor, no molestar». Miguel frunció el ceño. Tortugas. Le encantaban las tortugas. Pensó que sería genial tener una foto para mostrar a sus amigos en casa. Una foto espectacular, con el nido de tortugas en primer plano y el mar azul de fondo. Ignorando las advertencias, se acercó al área protegida. No será por una sola foto, se dijo a sí mismo. Además, seguro que no pasa nada. Con cuidado, intentó rodear las estacas, pero tropezó con una raíz escondida bajo la arena. Para no caerse, se agarró a una de las estacas, rompiéndola. Sin darse cuenta, pisó directamente sobre el nido, sintiendo un crujido bajo sus pies. Un sonido crujiente y húmedo resonó en el aire. Miguel se horrorizó al darse cuenta de lo que había hecho. Bajo sus pies, varios huevos de tortuga se habían roto, dejando escapar un líquido amarillento. El joven sintió un remordimiento profundo. Había arruinado la posibilidad de que nuevas tortuguitas nacieran y llegaran al mar. De repente, el agua cerca de la orilla se agitó. Una sombra enorme se movió bajo la superficie. Miguel levantó la vista y vio una mantarraya gigante, con una envergadura que parecía abarcar toda la playa. Sus ojos oscuros brillaban con una furia inusual. La mantarraya había estado observando la escena desde el principio. Parecía que la mantarraya entendía perfectamente lo que Miguel había hecho. Quizás era la protectora de las tortugas de esa playa. Con un movimiento rápido y poderoso, la mantarraya se acercó a la orilla, lista para enfrentarse al turista descuidado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba en problemas. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, la mantarraya se abalanzó sobre él. Con una fuerza sorprendente, usó una de sus enormes aletas para golpearlo en el pecho. El impacto lo derribó, dejándolo sin aliento y aturdido. La mantarraya no se detuvo ahí. Con un segundo golpe, esta vez con la otra aleta, lo empujó hacia el agua. Miguel intentó levantarse, pero la mantarraya era demasiado rápida. Lo golpeó de nuevo, una y otra vez, arrastrándolo cada vez más lejos de la orilla. El agua salada le entraba por la nariz y la boca, haciéndolo toser y ahogarse. Estaba aterrorizado. Nunca había imaginado que unas vacaciones pudieran convertirse en una pesadilla así. La mantarraya, impulsada por la furia, nadaba a gran velocidad hacia mar adentro, arrastrando a Miguel con ella. El joven luchaba por mantenerse a flote, pero era inútil. La fuerza de la mantarraya era abrumadora. Se sentía como si estuviera siendo arrastrado por un tren. No sabía a dónde lo llevaba, ni qué iba a pasar después. Solo sabía que su vida estaba en peligro. El agua salada quemaba sus ojos y su garganta. Cada bocanada de aire era una lucha. Miguel sentía que sus pulmones estaban a punto de estallar. Desesperado, intentó aferrarse a algo. Sus manos encontraron la piel resbaladiza de la mantarraya.
Con todas sus fuerzas, se agarró a ella, aferrándose a la vida. La mantarraya no disminuyó la velocidad. Lo arrastraba a través de un laberinto submarino de arrecifes de coral. Miguel podía ver los colores vibrantes de los corales y los peces exóticos que nadaban a su alrededor, pero no podía disfrutar del espectáculo. Estaba demasiado ocupado luchando por respirar y aferrándose a la mantarraya. Las puntas afiladas de los corales le rozaban la piel, dejándole cortes y rasguños. Sentía dolor por todas partes, pero no podía soltarse. Sabía que si lo hacía, se hundiría en las profundidades del océano y se ahogaría. La mantarraya parecía no importarle su sufrimiento. Continuaba nadando a toda velocidad, como si tuviera un destino específico en mente. Miguel se preguntaba qué le esperaba al final de este viaje infernal. Después de lo que pareció una eternidad, la mantarraya finalmente disminuyó la velocidad. Miguel, exhausto y magullado, apenas podía mantener los ojos abiertos. La mantarraya se detuvo bruscamente frente a una pared de coral que parecía impenetrable. Sin embargo, al acercarse, Miguel pudo distinguir una abertura oscura, una cueva submarina oculta. La mantarraya lo empujó suavemente hacia la entrada de la cueva y luego se quedó flotando afuera, como si estuviera vigilando. Miguel, sintiendo que no tenía otra opción, se adentró en la oscuridad. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, pudo ver que la cueva no era tan pequeña como parecía. En el centro de la cueva, sobre una plataforma de roca, había un objeto brillante. Miguel nadó hacia él, curioso. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un cofre, pero no un cofre viejo y oxidado como los de los piratas. Este cofre era nuevo y reluciente, hecho de un material desconocido que brillaba bajo la tenue luz que se filtraba desde la entrada de la cueva. ¿Qué contenía ese cofre misterioso? Con manos temblorosas, Miguel abrió el cofre brillante. Esperaba encontrar tesoros antiguos, monedas de oro o quizás reliquias de civilizaciones perdidas. Pero lo que vio lo dejó aún más confundido. En lugar de tesoros históricos, el cofre estaba lleno de joyas modernas y caras. Había collares de diamantes deslumbrantes, pulseras de oro blanco, anillos con esmeraldas enormes y relojes de lujo que brillaban bajo la luz tenue de la cueva. Miguel reconoció algunas de las marcas. Eran joyas de diseñadores famosos, que había visto en revistas y en escaparates de tiendas exclusivas. Pero, ¿qué hacían esas joyas en un cofre escondido en una cueva submarina? Entonces lo entendió. Esas joyas no podían ser otra cosa que robadas. Alguien las había escondido allí para evitar ser descubierto. Pero, ¿quién? ¿Y por qué la mantarraya lo había llevado hasta ese lugar? La aventura de Miguel se estaba volviendo cada vez más extraña y peligrosa. No tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Mientras Miguel examinaba las joyas, tratando de entender cómo había terminado en esa situación, dos figuras oscuras aparecieron en la entrada de la cueva. Eran dos buzos, vestidos con trajes de neopreno negros y con máscaras que ocultaban sus rostros. Al ver a Miguel dentro de la cueva, se detuvieron en seco, visiblemente sorprendidos. Sus ojos se abrieron con incredulidad y sus rostros se tensaron. Era evidente que no esperaban encontrar a nadie allí. Uno de los buzos, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, le hizo una señal al otro, un tipo delgado con un tatuaje de ancla en el brazo. Ambos se miraron con preocupación. ¿Quién eres tú y qué haces aquí?, preguntó el buzo corpulento con una voz ronca que resonaba a través del agua. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mirada de los buzos era amenazante. Sabía que estaba en grave peligro. Parecía que había interrumpido algo importante y que esos hombres no estaban contentos de verlo. Antes de que Miguel pudiera responder, los buzos se lanzaron sobre él. El buzo corpulento intentó agarrarlo por el brazo, mientras que el buzo delgado sacaba un cuchillo brillante. Miguel gritó, a pesar de estar bajo el agua, y forcejeó para liberarse. Justo cuando parecía que los buzos iban a capturarlo, la mantarraya apareció en la entrada de la cueva, bloqueando la luz. Los buzos se detuvieron, sorprendidos por la repentina aparición del animal gigante. La mantarraya, furiosa, movió sus aletas con fuerza, creando una corriente de agua que empujó a los buzos hacia atrás.
Luego, con un movimiento rápido y preciso, golpeó a los buzos con sus aletas, dejándolos aturdidos y desorientados. Miguel aprovechó la oportunidad para escapar. Nadó lo más rápido que pudo hacia la salida de la cueva, mientras la mantarraya seguía defendiéndolo de los buzos. Parecía que, a pesar de su furia inicial, la mantarraya lo estaba protegiendo. Quizás había visto que Miguel no era como esos hombres. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Miguel nadó lo más rápido que pudo en dirección a la playa. Miró hacia atrás varias veces para asegurarse de que los buzos no lo estuvieran persiguiendo. Afortunadamente, la mantarraya había logrado mantenerlos a raya. El camino de regreso parecía mucho más largo que antes. Sus músculos le dolían, sus pulmones ardían y su cuerpo estaba cubierto de rasguños y cortes. Pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Tenía que llegar a la playa y poner fin a esa pesadilla. Sin saber cómo, todavía llevaba consigo algunas de las joyas robadas. Había metido un collar de diamantes y un par de anillos en los bolsillos de su pantalón antes de escapar de la cueva. No entendía por qué los había tomado, pero sentía que era importante. Finalmente, después de un esfuerzo agotador, llegó a la orilla. Se desplomó en la arena, exhausto y confundido. Miró el mar, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Había pasado de ser un simple turista a un fugitivo con joyas robadas en cuestión de horas. Después de unos minutos, Miguel logró recuperar la compostura. Sabía que no podía quedarse allí sentado, lamentándose de su mala suerte. Tenía que hacer lo correcto. Decidió denunciar el incidente a las autoridades. Aunque le daba miedo pensar en lo que los buzos podrían hacerle, sabía que no podía permitir que siguieran robando y escondiendo joyas. Se levantó con dificultad y caminó hacia el pueblo más cercano, buscando una estación de policía. Cuando llegó, explicó todo lo que había sucedido, desde el incidente con el nido de tortugas hasta el encuentro con los buzos en la cueva. Entregó las joyas robadas a los policías y describió a los buzos con el mayor detalle posible. Les contó sobre el hombre corpulento con la cicatriz y el hombre delgado con el tatuaje de ancla. Los policías escucharon atentamente su historia, aunque al principio les costó creerla. Pero al ver las joyas y las heridas de Miguel, se dieron cuenta de que estaba diciendo la verdad. Prometieron investigar el asunto a fondo. Al día siguiente, un equipo de policías, acompañados por Miguel, se dirigió al lugar donde se encontraba la cueva submarina. Siguiendo las indicaciones de Miguel, encontraron la entrada oculta y se adentraron en ella. Tal como Miguel había dicho, encontraron el cofre lleno de joyas robadas. Los policías esperaron pacientemente en la cueva, escondidos entre las rocas. Al cabo de unas horas, los dos buzos aparecieron, sin sospechar nada. Los policías los arrestaron en el acto, sin darles oportunidad de resistirse. La investigación posterior reveló que los buzos formaban parte de una red de contrabando de joyas a gran escala. Robaban joyas en diferentes ciudades y luego las escondían en la cueva submarina para sacarlas del país más tarde. Gracias a la valentía de Miguel, la policía pudo desmantelar la red y recuperar las joyas robadas. Los buzos fueron llevados ante la justicia y condenados a varios años de prisión. La noticia del papel de Miguel en el desmantelamiento de la red de contrabando se extendió rápidamente por todo el pueblo. De la noche a la mañana, se convirtió en un héroe local. La gente lo felicitaba en la calle, le agradecía por su valentía y le ofrecía regalos. Los periódicos locales publicaron su historia en primera plana, destacando su coraje y su determinación. Sin embargo, a pesar de la fama y el reconocimiento, Miguel no podía olvidar el incidente con el nido de tortugas. El remordimiento lo carcomía por dentro. Sabía que su imprudencia había causado daño a la naturaleza y que nada podía borrar lo que había hecho. Aunque se sentía orgulloso de haber ayudado a la policía a capturar a los delincuentes, no podía evitar pensar en las pequeñas tortugas que no llegarían a nacer. La culpa lo perseguía constantemente. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse a sí mismo por su error. La experiencia vivida en la playa paradisíaca transformó a Miguel. Aprendió una valiosa lección sobre la importancia de respetar la naturaleza y seguir las reglas de protección ambiental. Comprendió que sus acciones, por pequeñas que parecieran,
podían tener un impacto significativo en el ecosistema. Se dio cuenta de que la naturaleza no era solo un lugar para disfrutar y tomar fotos, sino un tesoro invaluable que debía ser protegido y cuidado. Entendió que las tortugas marinas, como muchas otras especies, eran vulnerables y necesitaban la ayuda de los humanos para sobrevivir. Miguel también aprendió que la valentía no solo consistía en enfrentarse a los delincuentes, sino también en reconocer los propios errores y tratar de enmendarlos. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía hacer algo para evitar que otros cometieran el mismo error. Decidió que dedicaría parte de su tiempo a proteger la naturaleza y a crear conciencia sobre la importancia del respeto al medio ambiente. Después del incidente, las autoridades locales tomaron medidas para proteger los nidos de tortugas en la playa. Se instalaron cercas más altas y resistentes alrededor de las zonas de anidación y se colocaron letreros más grandes y claros, advirtiendo a los turistas sobre la importancia de respetar el hábitat de las tortugas. Miguel, por su parte, se convirtió en un activo defensor de la conservación marina. Participó activamente en campañas de concientización, hablando con los turistas sobre la importancia de proteger los nidos de tortugas y otras especies marinas. Compartió su historia personal, explicando cómo su imprudencia había causado daño y cómo había aprendido de su error. También se unió a grupos de voluntarios que limpiaban la playa y recogían la basura que podía dañar a los animales marinos. Con el tiempo, Miguel se convirtió en un ejemplo a seguir para otros turistas y residentes locales. Su historia sirvió como un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia en la protección del medio ambiente. Y aunque nunca olvidó su error inicial, encontró la redención en su compromiso con la conservación de la naturaleza.